Bueno, chicos, buenas tardes. Como es viernes y son las 9:15, voy a ser lo más rápida posible para que nos podamos ir todos a tomar una cervecita por ahí. Y sobre todo, deciros que mucho ánimo, que ya ha pasado lo malo. Después del examen MIR no hay nada peor que eso. Todo lo demás ya es bueno. El MIR es lo peor, lo demás ya es bueno todo. Y bueno, ¿qué os puedo yo contar de la neurocirugía? Pues cuando me dijeron que definiese mi especialidad en una palabra, dije, Dios mío, no sé cómo hacerlo, no sé qué es la neurocirugía para mí. Y pensándolo dije, pues bueno, yo creo que en el 99% de mi tiempo la neurocirugía es la mejor opción. ¿Por qué es la mejor? Porque es la que yo he elegido, es la que estoy haciendo, es a la que he dedicado 5 años de mi vida y el resto hasta que me jubile. Entonces yo creo que lo más importante es que cada uno elija lo que quiere hacer. No hay ni una opción mejor y una opción peor. Piensa que te vas a dedicar el resto de tu vida a ello y que la opción que elijas siempre va a ser la buena. Puntos positivos de la neurocirugía, que es una patología muy diversa. Operamos desde tumores cerebrales a síndromes del túnel del carpo, a válvulas de derivación ventricular. Luego os voy a poner algunas imágenes para que veáis las diferentes cosas que vamos operando. Otro punto positivo, que es una especialidad en constante evolución. Desde los egipcios que hacían trépanos hasta ahora hemos avanzado muchísimo. Cada vez se opera más, cada vez se opera de forma más precisa y cada vez se opera mejor, que es lo más importante. Cada vez el paciente sale con menos secuelas de una cirugía. Esto va unido además a que la técnica nos está ayudando mucho, está evolucionando. Cada vez tenemos microscopios mejores, tenemos endoscopios en 3 dimensiones, tenemos microscopios que con luz fluorescente podemos ver los vasos intracraneales, tenemos resonancias intraoperatorias, escáneres intraoperatorios para poner tornillos, o sea que está en constante evolución. ¿Qué es bueno? Que se pasan muchas horas en quirófano. Yo creo que si una persona quiere una opción quirúrgica, esta es una buena opción. Tienes cirugías que tardas media hora y tienes cirugías que empiezas a las 8 de la mañana y sales a las 10 de la noche de ese día. Entonces, si te gusta la cirugía, te vas a hartar de quirófano porque vas a estar muchísimo tiempo en quirófano. Y luego la satisfacción personal, yo creo que es lo que decimos todos. Dentro de la medicina todo es satisfacción. A ti te llega un niño de 6 añitos que se ha caído, te viene en un Glasgow de 6 con una anisocoria porque tiene un epidural y a las 12 horas vas a ver al niño y está jugando en la habitación, pues hombre, ese día te vas más contento a casa. Puntos negativos. Somos una especialidad quirúrgica y estamos mucho tiempo en quirófano, pero no nos debemos olvidar que tratamos pacientes. O sea, al paciente no le vemos en la mesa de quirófano y no le volvemos a ver. Le estamos viendo y hay pacientes que les estamos viendo mucho tiempo en la planta. Tenemos pacientes que han tenido un accidente de tráfico y están parapléjicos. Tenemos un paciente secuelar de un traumatismo que está fásico y está hemipléjico. Tenemos muchos pacientes oncológicos. Entonces, bueno, pues eso es duro, hay que saber los pacientes que tenemos, no son todos maravillosos y están todos perfectos. El paciente neuroquirúrgico es un paciente complicado, ¿vale? Y eso a veces pues, se te hace un poquito duro. Una cosa mala, que pasas muchas horas en quirófano. Hay veces que entras y dices, Dios, llevo 100 años metida allí, además ayer estuve de guardia y ya no solo eso, son las 8 de la tarde y cuando salga tengo que pedir la resonancia del que está en la 10ª, tengo que hacer el informe de alta que no me dio tiempo a hacer esta mañana, tengo que ver la analítica del paciente que tenía fiebre esta mañana. Entonces, es una cosa buena, pero hay veces que dices, Dios mío, me quiero ir de aquí ya. Pero bueno, está bien. Puntos negativos, las guardias, pero como en cualquier especialidad. Tú un día puedes tener... En neurocirugía las guardias son muy variables. Tienes el típico día que no tienes nada que hacer, te bajas a la urgencia con los amigos, empiezas a cotillear de quién salía con quién de la urgencia, qué ha pasado, no sé qué. Y luego tienes la típica guardia que estás el viernes y el domingo y es el fin de semana que tus amigos han decidido que era el mejor fin de semana para irse a Berlín. Y está tú a las 5 de la mañana operando y tus amigos mandándote fotos tomando cervezas. Pues eso se lleva mal, pero en todas las especialidades se llevan mal las guardias. Pero no pasa nada, es lo que decíamos, todos hemos hecho guardias y bueno, tampoco estamos tan mal. Y un punto negativo, y sobre todo en los últimos años, es conseguir una plaza de adjunto. No es que yo vaya a salir y me vaya a tener que poner con un cartel, pero sí que es verdad que de 10 años a esta parte se han aumentado muchísimo las plazas. Hace 10 años se formaban 9 neurocirujanos y en mi año salimos 50. No es que no haya trabajo, pero sí que es verdad que da un poco de pena que después de 6 años de carrera, casi un año de MIR y 5 años de residencia, tengas que estar mendigando un poco un contrato de guardias, un contrato del 75%. Pero bueno, parece que esto, esperemos, vaya mejorando en los próximos años.
¿Qué patología tratamos? Neurotrauma. Sobre todo esto lo vemos en la urgencia. Un chico de 30 años que se ha caído de un andamio, viene con una anisocoria y tiene un hematoma subdural agudo que hay que meter corriendo a quirófano. Un abuelito de 80 años que está tomando Sintrón, que se cayó hace un mes un golpe tonto, y viene el hijo y dice, pues le veo un poco tontorrón, se le caen las cosas, se le olvidan, y le haces un escáner y tiene un hematoma subdural crónico y que hay que hacer unos trépanos. Luego tienes cosas muy espectaculares como el escáner de abajo, que es un chico que recibió un tiro en la cabeza, o un paciente que le pegaron un martillazo y viene con una fractura de cráneo con minuto que hay que meter. Te llegan cosas de vez en cuando un poco raras. Esto sobre todo se ve en la urgencia, más que nada. Luego tenemos la cirugía cerebrovascular, pues un paciente que llega con una cefalea horrible, con fotofobia, le haces un escáner y tiene una hemorragia subaracnoidea secundaria en aneurisma, que habrá que tratar, o bien mediante técnica endovascular o bien mediante clipaje. O un paciente que viene con una hemorragia intraparenquimatosa secundaria a una malformación arteriovenosa, fístulas durales. Como os comentaba, tenemos muchos pacientes oncológicos. Operamos desde tumoraciones benignas, como pueden ser los meningiomas, los neurinomas, que solemos operar en conjunto con los otorrinos en mi hospital, hasta luego patología, pues bueno, no tan buena. Tenemos los gliomas, gliomas de bajo grado, gliomas de alto grado, metástasis. Se opera bastante en neurooncología. También hay tumores medulares. La neurocirugía endoscópica, como comentaba mi compañera, nosotros operamos cirugía de silla turca, sobre todo en adenomas transesfenoidal. Se operan adenomas de hipófisis, craneofaringiomas, meningiomas de la zona, y luego también utilizamos la endoscopia para patología de los ventrículos. Entramos en los ventrículos cerebrales a través de una pequeña craniectomía y podemos ver los ventrículos, hacer ventriculostomía, tomar muestras, pues a lo mejor de un tumor de plexo coroideo o de un tumor de la región pineal. Es una técnica muy bonita que necesita mucha experiencia. La neurocirugía funcional. Esto está evolucionando muchísimo en los últimos años. Desde siempre se ha tratado, pero últimamente pues, se está desarrollando mucho. Tratamos muchos pacientes de dolor lumbar, de dolor abdominal, con electrodos epidurales y electrodos sacros. También se ponen bombas de baclofeno para la espasticidad, por ejemplo, para niños con parálisis cerebral o para pacientes parapléjicos después de un accidente o de un infarto medular. También se trata mucha cirugía de epilepsia, en que se colocan mapas, se hacen mapeos, se estimula, se hacen registros. Y también una patología que se trata desde hace mucho tiempo, pero está muy desarrollada, es la estimulación cerebral profunda. Todos habréis visto en la tele un paciente con Parkinson que le están operando para poner un electrodo, estimulan una zona y el paciente deja de temblar. Pues como eso mismo se utiliza para la anorexia, para la depresión, para los trastornos obsesivos compulsivos, y es una patología, una técnica que está en constante desarrollo. Una parte muy importante de la neurocirugía es la cirugía de columna. No solo tratamos cerebro, sino que también tratamos columna, patología degenerativa de tipo hernia discal cervical, hernia discal lumbar, estenosis de canal, espondilolistesis, luego fracturas patológicas, fracturas traumáticas, fracturas osteoporóticas. Entonces, saber poner bien los tornillos es una cosa muy importante porque lo vamos a utilizar mucho. También hacemos cirugía de nervio periférico, pues desde descompresiones del mediano en los túneles del carpo hasta cirugía de lesiones de plexo braquial en accidentes de moto, tumores de nervio ciático. Y luego, como comentaba María, mi compañera, la neurocirugía pediátrica la hacemos los neurocirujanos que se subespecializan. Es una patología muy diferente a la de los adultos. Se tratan muchos niños, por ejemplo, se tratan muchas hidrocefalias, pues niños con hemorragias del prematuro, niños con estenosis de acueducto de Silvio. Luego hay una patología también muy bonita y muy importante, que es la de las craneosinostosis, la reconstrucción craneal, pues niños con trigonocefalia, niños con plagiocefalia, que tienen malformaciones craneales que intentamos reparar. Y luego otra de las cosas también que caracteriza la neurocirugía pediátrica es la cirugía de los disrafismos, los mielomeningoceles, los lipomielomenigoceles, toda esa patología la tratamos nosotros y es como digamos una subespecialidad dentro de la neurocirugía. Y luego también, para terminar, una cosa que yo creo que mucha gente piensa que es un tratamiento radioterápico, pero que realmente es un tratamiento neuroquirúrgico, es la radiocirugía, que es la aplicación de una radiación sobre una lesión muy pequeñita, de una forma muy precisa y a alta dosis. Y esto también lo hacemos nosotros.
La residencia, pues el primer año son 5 años de residencia. El primer año de residencia se hacen varias rotaciones. Son bastante generales en todos los hospitales, lo tenéis que preguntar. Por ejemplo, la cirugía general en mi hospital es opcional. En mi hospital yo no roté por cirugía general. Aquí, ¿qué te van a enseñar? Pues sobre todo a estar en un quirófano, a lavarte, a ponerte los guantes, ponerte la bata, tocar solo lo verde, no tocar nada más, a aspirar, a dar puntos, y es una rotación importante, pues sobre todo para ayudar a manejarte en el quirófano. La neurología, pues en ellos vamos a aprender a hacer una buena historia clínica, que muchas veces se nos olvida, y una exploración neurológica en condiciones y decente. Neuroradiología, porque es con lo que vamos a tratar al final. Vamos a estar todo el día viendo resonancias, viendo escáneres y viendo arteriografías. La neurofisiología, pues a saber interpretar un electromiograma, un electroencefalograma, qué nos aporta, cuándo pedirlo. Luego hay rotaciones más divertidas y otras menos. Tenemos que rotar por anatomía patológica también. Está bien, no pasa nada. Rotamos también por cuidados intensivos, nos enseñan el tratamiento del paciente neurocrítico, del politrauma, del tratamiento de la hipertensión intracraneal, del tratamiento del vasoespasmo en una hemorragia subaracnoidea. Es una rotación muy interesante porque nos ayuda al manejo un poco del paciente en general, no solo de operarle. Y la cirugía experimental. La cirugía experimental se trata que tú llegas a un sitio con una ratita, la anestesias y te pones a operarla con un microscopio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la cirugía que nosotros hacemos la hacemos con microscopio. Entonces tú llegas el primer día al quirófano, te dicen, venga, ponte en el microscopio, y estás así con un ojo cerrado porque no sabes ver con los dos, tienes el visor al revés y no sabes lo que es derecha, no sabes lo que es izquierda, y esta rotación te viene muy bien porque te ayuda, digamos, a manejarte bien con un microscopio. Luego están las rotaciones dentro del propio servicio de neurocirugía, la rotación en el servicio de neurocirugía infantil. Hay hospitales en los que es un año, por ejemplo, en el mío es un año entero, hay otros hospitales que son 3 meses, y la opción de rotar en el extranjero. Y luego, en función del hospital y de lo que tú le pidas a tu tutor, pues tienes rotaciones opcionales. Puedes rotar en traumatología en la unidad de columna, puedes rotar en la unidad de dolor o puedes rotar en un centro que tenga radiocirugía. ¿Qué preguntar cuando vas a un hospital? Bueno, pues lo que hemos dicho todos, yo creo. ¿Qué patología se trata? Hay patología, se hace neurooncología, hay patología infantil, hay patología funcional. Eso es preguntar. Y si le falta algo, decir, pues, ¿dónde van a rotar los residentes que están aquí en este hospital que no hay neurocirugía infantil, por ejemplo? El número de quirófanos. ¿Cuántas cirugías se hacen y cuántas cirugías se hacen a la semana? Tienen un quirófano a la semana, tienen 2 quirófanos a la semana. Es importante porque al final tenemos que formarnos y nos formamos practicando. Cuanto más quirófanos hagas, más te formas. ¿El número de residentes? Pues lo mismo. ¿Cuántos residentes entran por año? Es lo que decíamos. No es lo mismo que haya 10 residentes que haya 5. Que haya 10 residentes quiere decir que te vas a quitar más trabajo, que no vas a hacer tantas guardias, pero probablemente que operes menos. Eso es una cosa que tienes que valorar. Tampoco te voy a decir yo, no me parece ni bien ni mal, cuanto más operes mejor, pero es verdad que cuando en agosto haces 9 guardias preferirías que fueseis 10 en vez de que fueseis 5. Las urgencias y las guardias. Las guardias nosotros habitualmente no las libramos. Nos dicen que las podemos librar, pero habitualmente dices, ay, mañana voy a librar la guardia, y dicen, uy, pues teníamos una hernia que pensamos que ibas a operar tú, pero nada, libra la guardia, no pasa nada. Pues te quedas al final. Y luego preguntar también, hay sitios en los que las guardias las haces solo y tienes al localizado en casa, al que tienes que llamar, que estás ahí como diciendo, uff, no sé si llamarle, y luego al que tienes el adjunto allí, que estás, oye, Marisa, mira, ven un momento que te voy a enseñar esto. Entonces, bueno, eso también hay que valorarlo. Si lo haces con adjunto siempre te sientes más seguro. Si lo haces solo, espabilas antes y espabilas más. Eso también hay que valorarlo. Y luego la investigación, que es algo que de primeras llegas de R1 y tú, hoy quiero publicar, hoy quiero hacer un montón de cosas, y de R4 dices, yo me quiero ir de aquí, no me voy a poner a hacer nada ni a investigar y me voy a mi casa. Pero realmente hay que pensarlo porque luego eso cuenta en el currículum. Luego tú vas ahí con tu currículum debajo del brazo a pedir trabajo y te dicen, ¿cuánto has publicado? Y dices, pues poco. Pues bueno, eso está bien. Hay que sacar tiempo, cuesta, pero bueno, se puede sacar. Y luego, sobre todo, la opinión personal. Tú puedes ir a un hospital y que te encante y has ido con tu compañero y a tu compañero no le ha gustado nada, pues lo que decíamos todos. A mí si me preguntáis a lo mejor un día saliente de guardia, pues tampoco queréis venir a La Paz. Pues es normal. Y otro día me pilláis de buenas y os cuento que todo es muy bonito y que todo está muy bien. Pero sobre todo eso, lo que vosotros elijáis va a estar bien. En cualquier sitio vais a estar bien. Entonces, el ranking que os he puesto es el ranking del año pasado, que
El año pasado, de 50 plazas que salían, la Sociedad Española de Neurocirugía, viendo el problema que había con los residentes que terminábamos, decidió reducir las plazas. Y hubo muchos hospitales que no sacaron plaza para neurocirugía. Por ejemplo, de Madrid solo sacaron la Princesa, el Puerta de Hierro y la Fundación Jiménez Díaz. El resto de hospitales no sacaron plaza, ¿vale? Entonces, este ranking, pues este año, por ejemplo, creo que el resto de hospitales de Madrid que no sacaron van a sacar, entonces no es muy valorable. Pues hay que ir, hay que preguntar. Y sobre todo es eso, pues que parece que siempre la neurocirugía se coge con números muy bajitos, pero porque ha dado esa casualidad. Pues a lo mejor de los 1000 primeros nadie quiere hacer neurocirugía porque se lo ha pensado mejor, ha dicho, voy a hacer otra cosa. Entonces, nunca os desaniméis por el número que tenéis porque siempre se puede sacar. Y nada, muchas gracias, mucho ánimo y las preguntas que tengáis.